Buenos días. Sí, está bien.
conoce las implicaciones de este enfoque, tratar de comprender, pues, cuáles son los principios y elementos básicos de la administración, aplicar modelos ágiles para el desarrollo de los sistemas y para la administración de proyectos y actividades diversas, y bueno, conocer otras técnicas y herramientas útiles para la administración. ¿Sí? Así como estoy dormida, sé que ustedes están medio dormidos, pero les pediría que más o menos nos acordáramos de lo que estamos diciendo el día de hoy. Tenemos 4 unidades básicas en las que se va a dividir nuestro curso, que son, primero iniciaremos con los conceptos básicos de la administración, que empezaremos a agotar el día de hoy. Hablaremos también sobre la organización como un sistema para efecto de que podamos entender cuál es su dinámica, cuál es su funcionamiento y la necesidad de la buena, como lo decía nuestro objetivo, la comunicación y la perfección de la interacción que existe entre las diferentes áreas que puede tener una organización, entendiendo cuál es el proceso administrativo, cuáles son sus características y cómo es que se aplican estas a la realidad. Y esto, bueno, lo aterrizamos con los métodos ágiles que nos permiten conocer, pues, técnicas de elaboración de proyectos eh, para de alguna manera, pues, poder aterrizar, de hecho, pues, la forma de crear un plan de negocios o un plan de proyectos. Otras técnicas también, vamos a ver otras técnicas relevantes de la administración que nos pueden ayudar, insisto, a darle pues la característica de la innovación, la importancia que tiene todas y cada una de estas partes y bueno, con el fin de poder cerrar adecuada y oportunamente estos conceptos para poder crear no, un proyecto de negocios. Si ustedes recuerdan, bueno, platicamos sobre la forma de evaluación. Dijimos que en principio vamos a tener unas reglas del juego que van a poder contemplar ustedes en la planeación didáctica. En cuanto esta sea revisada y aprobada, se las voy a dar a conocer. Esto será, no sé, espero yo que pueda ser la siguiente sesión. Y bueno, pero las más importantes de nuestras reglas del juego, habíamos comentado, esto ya lo habíamos visto en nuestra primera sesión, que el 80% de asistencias es una parte de los requisitos que la universidad nos impone para efecto de tener derecho a la evaluación. Les pedía que es importante llegar puntuales a nuestra clase a efecto de poder tener, pues en principio la asistencia y poder acreditar ese 80% de asistencias, pero además poder tener los conceptos completos de lo que se está revisando y no quedarse pues de repente como a medias de la idea que se está planteando, ¿no? Habíamos platicado que el uso del teléfono solo se realizaría para efectos de trabajo, que la universidad no nos permite comer dentro de los salones a efecto de no generar exceso de basura. Comentábamos que, bueno, pues en las siguientes semanas empezaremos con los efectos del calor, de la llegada de la nueva temporada, pues entonces yo les aconsejaba que si tomaran agua, que si llevan agua, pero pues que siempre nos lleváramos, si es que estamos generando basura, no la lleváramos, ¿no? Es importante pues que nosotros aprendamos a generar nuestra basura, perdón, a gestionar nuestra basura. Por otro lado, les decía que los valores más importantes que bueno, que implementamos dentro de nuestro proceso, pues estaría el respeto, la tolerancia, la pluralidad y la solidaridad, pues como parte de estos procesos que estaríamos esos procesos de interacción dentro del grupo y que son básicos para que podamos tener una buena convivencia, ¿sí? En cuanto a la evaluación, hemos aclarado que los rubros de la evaluación son, en primer término, pues, el proyecto prototípico, que es de alguna manera el sello de nuestro modelo educativo y que por ende pues tiene una vital relevancia dentro de las acciones y las actividades que llevaremos a cabo. Entonces, tiene asignado el 30%. Determinamos también que, bueno, pues se va a evaluar a través de
actividades de Classroom que vamos a realizar, tanto de manera asíncrona como tareas en clase, y que las vamos a llevar a cabo, bueno, a través de los grupos. Aquí ya aparece el código del grupo al que van a pertenecer ustedes. Y bueno, las rúbricas van a aparecer en el Classroom. ¿Y cuáles son las características propias que van los criterios que ponderaremos en esta actividad? Pues la entrega en tiempo, el cumplimiento de normas por presentación, el análisis de la información, presentación de contenidos adecuados, el contenido de la actividad, y aquí es muy importante, y se me olvidó ponerlo, pero les prometo que lo pongo para que lo señalo en este momento y lo pongo en la presentación a efecto de que no haya duda. Nuestras tareas siempre tendrán que tener las referencias APA de la información que vamos a vertir dentro de nuestra, perdón, dentro de nuestras tareas, ¿no? Entonces, es muy importante que señalemos en cada párrafo que ponemos de dónde salió esa información, y que finalmente, en la parte final de si hacemos un gráfico, en la parte final de nuestra infografía, si esa es la actividad que llevamos a cabo, pues pueda estar señalado cuál es la obra o cuál es la lectura de la cual sacamos la información. Este, ¿qué más es importante? Aquí se me está olvidando algo de la rúbrica. Donde dice rúbrica, les decía, estas serán actividades que llevaremos a cabo como infografías, como cuadros sinópticos, mapas mentales, y todas esas técnicas didácticas que nos permiten aprender y pues de alguna manera entender mejor y comprender y analizar la información que vamos a vertir dentro de nuestro trabajo. Les decía que vamos a hacer la entrega de un proyecto final, que es un proyecto de negocios, desarrollando, que tenga la característica del desarrollo de un emprendimiento. Y bueno, vamos a determinar, va a estar descrito dentro del Classroom cuáles son las características específicas que debemos de cumplir, cuál es cuáles son los elementos prioritarios de la rúbrica, perdón, y de este trabajo vamos a hacer 2 entregas en el semestre, una a la mitad del semestre, aun cuando lo vamos construyendo de a poco, y bueno, se determinarán cuáles serán las características de la primera entrega, y bueno, pues al final vamos a entregar el proyecto final, y bueno, eh, y finalmente, tenemos, pues bueno, la participación en clase, pero si ustedes me recuerdan cuáles fueron los términos que pusimos en clase, porque les digo que la verdad es que como fue un poquito arrebatado, pues sinceramente no me acuerdo en qué términos quedamos. No sé si alguno de ustedes tomó nota y me pudiera recordar cuáles son las cosas que tengo que modificar en esta propuesta de evaluación. Me parece que yo los tengo, disculpe, no sé si me escucho. Ok, Bueno, Fernanda, a ver, dime. eh, proyecto prototípico, creo que le he puesto 30, trabajo en Classroom 30, con infografía en base a lecturas, proyecto de negocios 30 y participación en clase 10, me parece, Entonces está como aquí, ¿no? creo que sí. Sí, Sí, creo que está así. sí, ¿Ok? justo. Sí, sí, lo puse bien. Bueno, lo que ocurre es que, bueno, les digo, como di 3 clases ese día, tomé mis notas, pero pues me pude haber equivocado. Bueno, entonces aquí ya está puesto, así como lo pueden ver ustedes. Cada una de los porcentajes, gracias Fer, están dados en virtud, les comentaba el día de la clase, están dados en virtud del tiempo y del esfuerzo que significa la elaboración de cada una de estos elementos. Desde mi punto de vista, a mi apreciación, el proyecto prototípico, las actividades en Classroom, pues requieren de trabajo continuo, y también el proyecto de negocios. Entonces, si lo vamos elaborando, van a ser cosas
queremos elaborarnos durante todo el semestre, pues le damos el peso adecuado. Ahora bien, la participación en clase, pues es una actividades que vamos a ir haciendo y van a ser ciertos ejercicios que vamos a poder llevar a cabo durante la clase para ir elaborando justamente, para ir revisando cuál es el avance que llevamos respecto del incidente crítico de nuestra materia. Y también les digo semana a semana, perdón, aquí lo que me faltaba ponerles es que es una tarea, una actividad por semana. Y entonces cada semana vamos a entregar una tarea, ¿no? Y les decía que dependiendo pues también del trabajo, ¿no? Yo siento que el proyecto prototípico es algo en lo que ustedes tienen que empeñarse, tienen que realizar. Ya saben, esto tiene que llevarse a cabo en equipos de no más 4 personas, el tope son 4 personas. Les había comentado que revisaran con quienes quieren trabajar, a efecto de que el momento en el que me dijeron que la maestra Moni es su tutora, ¿verdad? No, profesora, es el maestro Miguel. Ah, el maestro Miguel, perdón, es que les digo, son tantos grupos, entonces déjenme ver el maestro Miguel. Es su tutor. Bueno, el maestro Miguel los organizará, o no sé si ya los organizó, pero él los organizará para la formación de los equipos. Les digo, son equipos máximo de 4 personas. Es muy importante, como les señalaba el día que llegué a la clase, pues que revisaran, como les señalaba el maestro Víctor, pues que revisaran con quiénes van a trabajar, porque pues van a ser con quienes trabajarán el resto del semestre, ¿no? Les señalaba también que nuestro proyecto de negocios final es un proyecto individual, ¿sí? Cada uno de ustedes tendrá que hacer un planteamiento de un emprendimiento y a partir de él desarrollaremos las características de nuestro proyecto de negocios y aplicaremos en ellos pues las administraciones ágiles, las metodologías ágiles de administración para efecto de poder este, realizar todo esto. De esto ya no tenemos ninguna duda, ¿o tenemos alguna? No, todo bien. Todo Todo bien. bien. Gracias. Vale. Bueno. Ok. Nuestro proyecto prototípico, les platicaba el maestro Víctor, es agroclima básico, la predicción de lluvias para cultivo de temporal. Justamente una de eh, o sea, tenemos que entender que estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de comunicación, pues no solamente nos generan las redes sociales, nos generan el acceso a la información, nos generan de alguna manera también el acceso a metodologías predictivas, el acceso de acuerdo a las materias que ustedes van a llevar. Si recuerdan, me dijeron, creo que van a llevar ¿cómo se llama? Matemáticas, van a llevar, ay, se me olvidaron sus materias, pero bueno, van a llevar diferentes materias con las que ustedes van a poder encontrar la información, para poder, perdón, construir la información y hacer una propuesta de cómo hacer esta predicción de lluvias para que sea beneficioso para los cultivos de temporal, ¿no? La importancia que tiene este tema nos pone, les digo, en la idea de poder utilizar todos aquellos aprendizajes que estamos generando a partir de las demás materias que vamos a tener y por supuesto esta. Y bueno, en cuanto tengamos ya la definición eh, del incidente crítico, platicaremos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, el incidente crítico ahorita lo dejamos así. Y bueno, finalmente esta sería propiamente la parte de permítanme chicos, se está tirando el agua en mi casa, discúlpenme. Discúlpenme, ya fue mi esposo, pero pues justamente estamos hablando de las cuestiones estas del agua y bueno, se empieza a tirar el agua en casa y eso para mí es un crimen. Bueno, ¿qué otra cosa es importante que dejemos aquí? Vamos a empezar ya propiamente con nuestra clase, pero pues es muy importante que tengamos claridad sobre estos elementos, que
que estén de parte del acuerdo. Y bueno, en cuanto les entregue la planeación, estos detalles van a estar contenidos en esa planeación y van a poder ustedes firmar pues de recibido y de que están de conocimiento de cuáles son todos los elementos que están formando parte de este proceso. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a empezar. Permítanme, déjenme buscar mi presentación. Ya lo tengo ubicado, permítanme. Bueno, pues vamos a empezar, chicos, con los conceptos fundamentales. A ver, permítanme. Ay, disculpen, creo que esta no quiere jalar. Perdón, no quiere moverse y necesito que se mueva. Permítanme. Ah, perdón, un elemento muy importante, chicos, es que normalmente vamos a tener nuestras sesiones por la plataforma de Meet, ¿sí? El día de hoy, solo el día de hoy, les voy a cambiar entonces la liga y se las voy a publicar, porque yo no tengo el Zoom pagado, ¿sí? Entonces se interrumpe cada 40 minutos. Entonces les voy a pedir que cuando se interrumpa nuestro Zoom, nos va a sacar y más o menos yo les voy advirtiendo cuando ya nos va a sacar y la intención sería que se vuelvan a conectar con la misma liga, ¿sí? Entonces, les pido de favor que bueno, que consideren eso y esperemos que con el uso de la otra plataforma ya no tengamos que sufrir estas interrupciones, ¿no? A ver, permítanme tantito. Bueno, ¿ya ven la presentación? ¿Sí la ven bien? Sí. maestra. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con este módulo introductorio. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes históricos, los conceptos e importancia de la administración. Y bueno, de alguna manera empezar a pensar a partir de ello, pues, qué es la administración, poder darle un concepto y poder empezar a ver cuáles son esas características a considerar, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, ¿qué les puedo comentar? Permítanme. Sí siguen viendo la presentación, ¿verdad? Porque se me apagó de Sí. repente la... Ah, bueno, ok.
Eh, bueno, vamos a empezar, chicos, comentando que la administración pues constituye una disciplina fundamental, les decía yo cuando empezamos nuestra clase, la sesión pasada, para poder comprender pues el funcionamiento de las organizaciones. De alguna manera, poder también conocer esta nueva forma de moderna, de alguna manera dicha, de los procesos en la toma de decisiones, pues que nos permite alcanzar los objetivos que los objetivos grupales, institucionales que se han planteado, ¿no? A lo largo de la historia, la administración pues ha evolucionado desde a partir de prácticas pues empíricas y en la medida del tiempo se han convertido en un campo de conocimiento ya con cierta estructura, que le integra pues teorías, principios, métodos aplicables que son básicos dentro de lo que es propiamente la administración. Es importante que conozcamos su origen histórico, cuál es el proceso de crecimiento y desarrollo que ha tenido. Y les digo, estos principios fundamentales y la importancia en el desarrollo de las organizaciones, como las podemos contemplar el día de hoy. Es importante examinar también cuál ha sido la evolución, les digo, de la forma a través del tiempo en la que se ha hecho la administración, les digo, empezando desde estas prácticas empíricas y continuando pues con este, la identificación de estos principios. ¿Cuáles escuelas del pensamiento administrativo han ido surgiendo a lo largo del tiempo? ¿Cuáles han sido los elementos prioritarios de cada una de ellas? Y de alguna manera esto nos puede dar una perspectiva analítica que nos permita pues dar, entender ejemplos en la practicidad del ejercicio propio, del entendimiento de lo que es la administración, por qué se conceptualiza de esa manera y poderlo integrar como parte de nuestros saberes básicos del científico de datos y negocios, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir conocer eh, propiamente estos elementos que nos apoyan en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Esto pues nos va a llevar, les digo, en la determinación de estos, bueno, más bien en el entendimiento del contexto de las organizaciones y se nos está acabando el tiempo. Espérenme tantito. Eso quiere decir que nos quedan 10 minutos, ¿eh? Para que vayamos estando preparados de que va a pasar esto, ¿ok? Bueno, entonces, les decía, en el contexto contemporáneo, pues las organizaciones se enfrentan desafíos, pues cada vez más complejos, derivado justo de esta nueva forma de vida que han traído ante las diferentes, ante las diferentes organizaciones, esta dinámica que les digo, de inmediatez, esta necesidad de tener todo mucho más rápido y de tener además el acceso más inmediato, ¿sí? A la información, al incluso que ha determinado la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? La forma en la que, les digo, esta llamada globalización, el desarrollo tecnológico y la creciente interdependencia entre los sistemas económicos y sociales, pues de alguna manera plantea un escenario que la administración ha tenido que consolidar, ¿sí? Como parte de esta disciplina fundamental para comprender cómo debe organizar, cómo se debe coordinar, cómo se debe dirigir, cuáles deben ser los procesos dentro de lo interno para poder responder a las exigencias externas de esta dinámica, ¿no? Entonces, desde la determinación de los recursos humanos, los recursos materiales y tecnológicos, con el propósito pues, de alcanzar objetivos específicos.
la administración no es la única, o de alguna manera no es únicamente un conjunto de técnicas aplicables al ámbito empresarial, sino también pues va a constituir pues un campo de conocimiento que nos permita analizar la dinámica de las organizaciones y los procesos mediante los cuales estamos tomando esas decisiones estratégicas. Entonces, pues en este sentido, es importante que tengamos claridad, les digo, dentro de nuestro conocimiento, dentro de la forma en la que nosotros nos construiremos como científicos de datos, para poder tener, insisto, buena visión respecto de esas implicaciones económicas, jurídicas y sociales que vamos a encontrar, y también de estas formas que han sido compartidas a lo largo del tiempo, para poder ir creando mejores prácticas administrativas, y cómo estas, pues en su evolución han dado respuesta o han permitido las transformaciones de los sistemas productivos y de los cambios, pues, en la organización del trabajo, ¿no? Entonces, pues revisaremos desde cuál es el comportamiento que existió en las primeras interacciones o civilizaciones sociales, hasta las organizaciones digitales que existen hoy día en el siglo XXI. Y bueno, pues esto nos habla de cómo la administración ha incorporado principios, métodos y teorías pues que nos permiten mejorar la eficiencia, la productividad y la coordinación de las actividades dentro de la organización, ¿no? Entonces, bueno, es importante que podamos plantear que el objetivo de nuestra clase pues será analizar los conceptos básicos de la administración, su origen histórico, sus principios fundamentales y la importancia de la gestión organizacional, identificando la evolución de pensamiento administrativo a través del tiempo y su aplicación en el contexto organizacional contemporáneo, ¿no? Como objetivos específicos, podríamos plantear que tendremos que explicar en principio el origen y desarrollo histórico de la administración como disciplina científica. Por otro lado, tenemos que identificar los principios fundamentales que sustentan la práctica administrativa. También tenemos que poder analizar cuál es la evolución del pensamiento administrativo a través de sus principales escuelas y teorías. Y bueno, finalmente, ver cuál es la aplicación de estos conceptos administrativos, pues a través de ciertos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería, les digo, pues, inicialmente, la intención, ¿no? Dice nuestra diapositiva, no existe un país desarrollado ni países subdesarrollados, sino simplemente países que administran los recursos, las tecnologías disponibles y las potenciales, y los países que todavía no saben administrarlos. Esto nos lo dice Peter Drucker, perdón. Y bueno, es importante que podamos saber o poder entender la dimensión de esta afirmación, ¿sí? ¿Por qué por qué empezar con esta afirmación? Bueno, pues porque a mí me parece, perdón, Fernando, ¿te escucho? Podríamos decir que un gran ejemplo sería la parte de Asia con los minerales que tienen, porque su suelo es muy como que infértil, se le podría decir, y cómo esa parte de las tecnologías la han sabido implementar, ¿no? Justamente, ¿cómo el desarrollo puede potenciar, el poder realizar la aplicación adecuada de los recursos, poder utilizar las tecnologías para la producción y la potencialización nos permite crecer, ¿no? Eh, existe por ahí, pues no sé si es propiamente un cliché o es real, pero siempre se ha hablado, yo recuerdo que desde que era estudiante se mencionaba mucho la idea de que los países del norte se desarrollaron más que los países del sur,
por las necesidades propias, ¿no? Por ahí hay un dicho popular en nuestro país que dice que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? ¿A qué se refiere? La necesidad tiene cara de hereje porque en la medida que tenemos mayores necesidades, somos más creativos en la forma en la que vamos a utilizar esos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existe, les decía, esta teoría que habla de que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, no hemos evolucionado más allá porque tenemos todo, ¿no? Porque no nos hemos visto en la necesidad de resolver grandes demandas sociales que no podamos cubrir a partir de los recursos que tenemos. Entonces, cuando se habla de cómo administras, normalmente la administración se ha desarrollado más a partir de cuestiones de carácter económico. Y si ustedes, no sé si conozcan, pues el concepto básico de la economía, que habla justo de la administración de los recursos escasos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos recursos escasos, el ser humano es más habilidoso en la forma en la que los va a, los va a usar, cuál es la forma en la que, el sentido que les dará, cuál es la forma en la que generará tecnología para poder utilizarlo mejor, ¿no? Tenemos también aquí que los países bien administrados y los países subadministrados van a estar dentro de esto que nosotros conocemos como los países desarrollados y subdesarrollados. Y les decía, bueno, los problemas económicos, políticos, sociales y culturales nos dan de alguna manera bajos índices de calidad de vida, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podemos administrar acertada y asertivamente nuestros recursos, podemos tener un mayor desarrollo. Esto pasa solamente en las naciones. Bueno, esta es una afirmación de la cual estamos partiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos permite entender o analizar cuál es esta visión macro del asunto que estamos revisando. Se nos va a terminar el tiempo, en cualquier momento se cierra nuestra sesión y les pido de favor que con la misma liga nos volvemos a conectar. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, es muy importante que concienticemos que si ustedes recuerdan, les decía, nuestro proyecto inicial tendríamos que ser ¿quién? Nosotros, nuestra persona. Entonces, desde la forma en la que yo administro mis recursos y determino de manera adecuada
Perdón, profesora. ¿Estabas diciendo algo? Ah, sí, bueno, ahorita que creo que tomó captura de los nombres con los que estábamos, yo no aparecía con mi nombre, aparecía con el nombre de admin. Am, Se congeló la imagen, creo. sí, Ah, o sea, no es mi internet. Puede ser el internet. Voy a apagar mi cámara para que tengamos una mejor recepción, ¿sí? sí. Porque sí puede ser que esté fallando. Estos días me ha estado fallando. Entonces, vamos a voy a apagar la cámara por esa razón, ¿sí? En cuanto me deje de fallar, la prendo para que me puedan ver, ¿ok? Sí, está bien. Bueno, Hola, Miss, pero entonces ya pasó lista. no paso lista, tomo foto de quienes están. Ah, es que como yo entré después porque, bueno, ayer me dormí y no vi que ya habían mandado como el mensaje de... Sí, corazón, no te preocupes, acabo de tomar otra Ah, fotografía, entonces cada ah, vez, por eso cada vez que nos conectamos tomo fotografía y al final antes de desconectarnos tomo fotografía para efecto de que no se me pase nadie, vale, muchas gracias, ¿ok? Miss. O sea, Muchas no se gracias. angustien, no se angustien, Muchas ¿ok? gracias, muchas gracias. Bueno, entonces empezamos viendo, chicos, antes de ver la parte histórica, vamos a tratar de entender y de definir, en primer término, pues, qué es la administración, ¿no? Lo primero que tendríamos que decir es que la administración, pues, es un proceso, ¿no? ¿Qué dice aquí nuestra primera definición? La administración es el proceso que busca gestionar los recursos de la forma más eficiente posible para así conseguir nuestros objetivos. Si ustedes recuerdan, les decía, la administración está encaminada a que a determinar o de alguna manera optimizar los recursos o potencializar su aplicación dentro de las organizaciones. Y decíamos que es una organización de manera muy sencilla y empírica antes de que ya lleguemos al momento en el que tengamos que definirlo, pues vamos a ver que estamos hablando de ese conjunto de personas o de la persona que reúne, y si decíamos, ¿se acuerdan? Conocimientos, recursos, tiempo, trabajo, ¿sí? Para la consecución de un fin. Por ello, pues, son clave la planificación, la organización, la ejecución y el control de los recursos, ¿sí? Entonces, si empezamos buscando, les decía, un concepto básico, pues tenemos el concepto de Robin y Coulter, que nos dicen que la administración puede definirse como ese proceso mediante el cual se planifican, organizan, dirigen y controlan los recursos de la organización con el propósito de alcanzar objetivos previamente establecidos de manera eficiente y eficaz, ¿sí? ¿Qué cambia respecto del concepto que les estoy mostrando en la diapositiva? Pues a lo mejor lo adornamos un poquito más y lo ponemos de forma más teórica. Pero si partimos de este concepto que tenemos en nuestra diapositiva, pues es un concepto pues muy sencillo y básico, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues es importante que podamos decir que la administración pues implica una serie de actividades interrelacionadas, sistematizadas, orientadas a coordinar esfuerzos humanos y recursos materiales dentro de un sistema organizacional, ¿sí?
Es decir, estas actividades se estructuran tradicionalmente pues en 4 principios clásicos, que son los que estamos poniendo en nuestro segundo párrafo. La planeación, que consiste en definir objetivos organizacionales y establecer estrategias para alcanzarlos. Por otro lado, la organización, que implica diseñar la estructura organizacional y asignar responsabilidades y distribuir recursos. Por otro lado, tenemos la dirección, que se refiere al liderazgo, a la motivación del personal para lograr los objetivos establecidos. Y finalmente, el control, que consiste en evaluar el desempeño organizacional, y corregir cuáles son aquellas desviaciones respecto de los planes originales, ¿sí? Bueno, todo esto, insisto, podemos tener claridad sobre la forma en la que nos organizamos, la forma en la que planeamos, la forma en la que ejecutamos, y todo esto pues tiene que ver, insisto, con la acción de administrar, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite revisar justamente, les digo, de manera objetiva, que hacia dónde caminamos con la administración, ¿no? Entonces, decimos, la administración es ese proceso mediante el cual diversificamos funciones, que nos permiten, de alguna manera, poder planificar, organizar nuestros recursos y las actividades de las organizaciones privadas, pero también es importante que entendamos que esto aplica en organizaciones privadas y en organizaciones públicas. Es importante que podamos revisar, como lo decía al inicio de la sesión, cuál es la historia y cuál es la forma en la que esta ha ido desde la prehistoria con las cuestiones de carácter empírico hasta el momento hoy día que nos encontramos en el siglo XXI frente a la administración cibernética, ¿no? Y cómo hoy día pues aplicamos una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten llevar a cabo estas acciones. Sin embargo, es importante conocer cuál ha sido la forma en la que esto ha ido evolucionando. Y les digo, bueno, ¿cómo ha evolucionado como disciplina y cómo ha estado presente en las diferentes civilizaciones, desde las más antiguas que han existido en la humanidad? Y bueno, que pudiéramos hablar desde la época de los sumerios, ¿no? Que tenían grandes palacios, que funcionaban como centros administrativos en los que se concentraba, se distribuían a través del trueque de alimentos y utensilios para el resto de la población. Y pues hasta, insisto, cómo hoy día podemos llegar a entender a la administración que se puede llevar a cabo a partir del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, retomemos. Podemos decir que la administración, en su origen, es la capacidad de, bueno, de organizar o de distribuir y que los recursos, y que es inherente al ser humano. Y pues que surge en la necesidad de tomar decisiones, de coordinar y ejecutar diversas tareas de manera individual. Cuando el ser humano comenzó a vivir en comunidad, pues desarrolló una capacidad para coordinar actividades más complejas que permitieron alcanzar pues un mayor desarrollo político, económico y social, pero que de alguna manera todo esto inició pues a partir de un concepto pues muy básico, ¿no? ¿Cuáles pudieron ser, si seguimos antes de ir revisando esta evolución social, esta evolución histórica, cuáles son los conceptos claves que vamos a encontrar dentro de la administración? Lo primero, pues es la planeación. Es importante que cuando nosotros empezamos un proceso administrativo, podamos tener la capacidad de decidir, permítanme un ratito, voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande para que lo vean mejor. Así lo ven mejor, ¿verdad? Porque como que estaba muy chiquito y no sé qué tipo de dispositivo tiene.
A ver, permítanme, déjenme ver si... ¿Así se ve mejor? Sí, ya Sí, se ve ¿verdad? mejor. Sí. Ok, perfecto. Ahora sí, perdone que me detenga con esas cosas, pero me preocupa que de repente tenemos la información en la diapositiva y ustedes puedan no verla también. Entonces, les decía, ¿cuáles son los elementos básicos de la administración? La planeación, que nosotros nos lleva a, más bien, a determinar qué se quiere hacer, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Primero que nada, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Se acuerdan? Platicábamos la sesión pasada. ¿Qué espero de mi persona o qué espero realizar a partir de mi construcción como licenciado en ciencias de datos y administración, ¿no? ¿O qué pienso hacer a partir en este semestre, a partir de lo que vaya aprendiendo? ¿Sí? Entonces, si me voy marcando objetivos, ¿se acuerdan ustedes? Si nos vamos marcando objetivos, sabemos hacia dónde caminaremos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué queremos hacer para poder hacer administración. Luego, la organización, ¿cómo lo vamos a hacer? Les decía la dirección, ver que se haga, ¿no? O sea, ¿quién se va a encargar de saber que se haga? Y el control, ¿qué tal lo hicimos? ¿No? ¿Cómo nos salió? ¿Lo hicimos de manera adecuada? Entonces, es importante que para tener un proceso, bueno, para hacer administración, tengamos claridad sobre hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Quién nos va a organizar y quién va a dirigir cada parte de lo que vamos a hacer? Y al final poder evaluar aquello que realizamos. Y esto nos va a servir, chicos, este tipo de proceso nos va a servir incluso desde la elaboración de nuestro proyecto prototípico, ¿sí? ¿Qué queremos organizar? ¿Qué tenemos que plantear? Nuestro objetivo, hasta dónde queremos llegar, de acuerdo a la determinación que nos dé la descripción que vamos a recibir. Naomi, ¿estabas levantando la mano? Sí, le quería preguntar si esto tiene que ver como con la misión y visión. Sí, lo vamos a ver como parte del proceso administrativo. Gracias. Pero sí tiene que ver, o sea, justo la administración va a responder a esas preguntas, Naomi. Sí, Padre, ¿no? cuando veamos la misión y la visión, vamos a ver en principio la determinación de la organización. ¿Cuál es el compromiso que la organización tiene que quiere hacer? ¿No? Y cómo es que visualiza lo puede lograr. Y cuál es el camino de crecimiento que tendrá. ¿Sí? Pero es muy importante aquí que podamos determinar en principio para saber qué vamos a hacer con nuestros recursos. Primero, insisto, ¿qué quiero hacer? ¿Se acuerdan? Vamos a llegar al metro CEU o vamos a llegar al metro Pantitlán. ¿Qué me tengo que preguntar? Pues varias cosas, ¿no? Primero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Quiénes vamos a ir? Ustedes hicieron preguntas como esa. ¿Vamos a ir en coche? ¿Tenemos dinero para ir o tenemos que ir caminando? O sea, empezamos a preguntar cuáles son los recursos que tenemos para poder llevar a cabo adecuadamente una situación. Y bueno, todo esto, chicos, nos sirve para poder entender, insisto, el concepto básico de lo que es la administración. ¿Y por qué revisarlo ahorita? Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Pero es importante que partamos de ciertas ideas que podamos visualizar ahorita y que generan preguntas como la que hizo Naomi. Oiga, ¿eso tiene que ver con todo lo que nosotros nos planteamos como organización? Por supuesto, tiene que ver con lo que nosotros planteamos como proyección, ¿no? Entonces es importante que podamos encontrar ciertos indicadores, ciertas cuestiones. Pero voy a dejar de compartir porque si ustedes recuerdan, íbamos a ver, antes de seguir con este asunto de la administración, íbamos a revisar el proceso histórico. Entonces me regreso, primero conceptualizo bien qué es la administración y luego me regreso
a mi proceso histórico, ¿no? Les decía, la administración la podemos ver históricamente desde el momento mismo en el que básicamente el ser humano empieza a encontrar que tiene una serie de necesidades, ¿sí? Que deben ser resueltas y que tiene una limitación de recursos, ¿sí? Porque no tiene todo para resolver aquello que necesita, ¿sí? Entonces, desde ese momento, desde las antiguas civilizaciones, bueno, perdón, les digo, desde ese momento pues podríamos decir, más primitivo, el hombre tiene que empezar a tomar decisiones respecto de cómo utilizará sus recursos. Entonces, les decía, bueno, vamos a ir revisando o tendríamos que revisar cuál es el origen de los principios y la importancia de la administración. Entonces, el origen histórico de la administración no solamente surge de manera repentina en la era moderna, sino tiene sus raíces y que pueden encontrarse, pues les digo, en las primeras civilizaciones humanas. Y bueno, las sociedades antiguas desarrollaron formas primitivas de organización que les permitieron coordinar grandes proyectos. Hablaba yo de la civilización de los sumerios, que ellos tuvieron, bueno, les comentaba, ellos tenían grandes ciudades que estaban formadas con grandes edificios que a su vez pues necesitaban, les digo, grandes palacios que funcionaban como centros administrativos y que en los que se centraban y distribuían a través del trueque alimentos, el trueque también de utensilios para la población, ¿no? Entonces, la capacidad de administrar podemos decir que es inherente al ser humano y que surge ante la necesidad de tomar decisiones coordinadas y ejecutar diversas tareas de manera individual. Cuando el ser humano comienza a vivir en comunidad, lo mencionaba ya hace un rato, desarrolla esa capacidad de coordinar actividades más complejas que le permitieron alcanzar pues un mayor desarrollo político, económico y social, pero esto surge pues a partir de a las sociedades o las civilizaciones más antiguas. Y bueno, todo esto lo podemos encontrar o lo podemos ubicar, por ejemplo, en el antiguo Egipto, en donde se implementaron sistemas administrativos para la construcción de las pirámides. Ustedes saben que incluso la humanidad hoy día se sigue preguntando, la humanidad con toda su tecnología se sigue preguntando cómo es que se hizo cómo es que se hicieron esos proyectos, ¿no? ¿Cómo lograron construir esas, este, ¿cómo se llaman? Esas imponentes pirámides con tan pocos recursos, ¿no? Lo que de alguna manera pues implicaba la planeación de estos recursos humanos, de recursos materiales y de recursos logísticos, porque insisto, ¿no? Nos seguimos preguntando, ¿cómo lo hicieron, no? ¿Qué fue aquello que llevaron a cabo para poder lograr esas proezas, esos proyectos tan grandes? Y de alguna manera también, de manera similar, aunque desde mi punto de vista no tan imponente, pero de manera similar en el Imperio Romano, también se desarrollaron estructuras administrativas complejas para gobernar vastos territorios. Es por demás comentarles que el Imperio Romano tuvo una dimensión en el conocido Viejo Mundo, ¿sí? Entonces, dominaba y, bueno, invadía y dominaba eh, grandes territorios. Y esto requería, pues, de una vasta estructura administrativa que les permitiera saber qué había en cada uno de esos territorios, qué se producía, cuáles eran las necesidades humanas que existían y cuál era la forma en la que podía esto ser resuelto, ¿no? Entonces, imagínense nada más tener que
administrar esas grandes dimensiones territoriales con todas esas con todos esos recursos, con todas esas peculiaridades, con todas esas diferencias. Entonces hemos encontrado pues que históricamente estas civilizaciones fueron resolviendo de alguna manera estas necesidades y encontraron esta forma de administrar y de poder utilizar y darle utilidad óptima para la resolución de los diferentes problemas que pudiesen tener esas diferentes este, civilizaciones, ¿no? Entonces, esos diferentes espacios territoriales que de alguna manera estaban ocupadas por personas distintas, ¿no? Entonces ellos invadían, pues no sé, territorios asiáticos, territorios europeos, y que de alguna manera estaban determinados por necesidades distintas, por necesidades diversas, pero también tenían producción diversa de recursos. Entonces, poder tener el control sobre todo ello, pues significaba de alguna manera, pues tener un proceso creativo que les permitiera poder resolver todos estos elementos, ¿no? Entonces, podemos decir que esto de alguna manera nos ha permitido entender el revisar la forma, insisto, de ingeniería de estas civilizaciones antiguas, la forma en la que aplican los recursos para la construcción de sus templos, para el despliegue comercial. Y bueno, seguimos en la evolución histórica y llegan la construcción de estos grupos denominados feudales, ¿sí? El feudalismo romano, que implicaba pues un contrato entre la élite que concedía tierras o rentas y los vasallos, quienes debían dar a cambio de su fidelidad, de alguna manera obligada, y prestar pues determinados servicios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando se determina que no se puede de manera directa administrar todos los recursos ¿qué se empieza a hacer? Empieza a delegar, ¿no? Se empieza a distribuir el mando y la toma de decisiones de estos espacios, les digo, en feudos les digo, los romanos empiezan con este proceso. ¿Y qué ocurre? Pues insisto, a cada uno de esas personas privilegiadas les entregan un espacio de tierra con los recursos que estaba a producir y que tendrían que mandar la mayor parte de su ganancia al gobierno que controlaba todo esto, ¿no? Pero de alguna manera también se ve cómo hay un despliegue de responsabilidades que permiten tener mayor control en el espacio inmediato. Por otro lado, también en estas civilizaciones se da la organización militar, ¿sí? Que aportó ciertos lineamientos para el desarrollo de teorías administrativas posteriores. Por ejemplo, designar una unidad de mando que delegara parte del poder a los responsables, ¿no? A su vez, pues tienen a cargo sus subordinados que de alguna manera también les dan la posibilidad de administrar, la posibilidad de tener el control, y pues en la medida que van aumentando estas operaciones militares, pues también crecían el número de responsables por cada grupo subordinado a cargo. Y esto, bueno, insisto, nos da la visión de la forma en la que el ser humano pues fue abordando estas nuevas necesidades en la medida que va teniendo mayor control y mayor poder. Tiene que ver de alguna manera con el crecimiento y el desarrollo de las naciones, ¿no? Les digo, desde hablando de todas esas civilizaciones, podemos llegar incluso pues
poner otro ejemplo de esto, el proyecto de Napoleón, ¿sí? Quien tenía como objetivo, el mismo objetivo que ustedes ven con Pinky y Cerebro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuál es el objetivo diario de Pinky y Cerebro? Era dominar el mundo. Dominar el mundo, justo. Entonces, no sé si ustedes sepan que Cerebro es una sátira o es una caricatura que refleja o que de alguna manera personaliza a Napoleón, ¿sí? Entonces Napoleón, fíjense, era una persona sin duda alguna brillante que tenía por objetivo dominar el mundo, pero crear todos los esquemas jurídicos, administrativos, organizacionales, militares, estratégicos que pudieran permitirle eso, dominar el mundo. ¿Qué implica la dominación del mundo? Imagínense, pónganse en la idea de esa persona y que esté esta aspiración en una persona, ¿no? Significa luego entonces encontrar diferentes territorios con diferentes costumbres, lo que les decía que pasaba con el Imperio Romano, ¿no? Diferentes necesidades, diferentes costumbres, diferente producción, diferentes formas de vida, incluso diferentes creencias. Y esto también significa la implementación de decisiones diferentes para cada caso, ¿no? Y bueno, esto les digo, Napoleón también genera dentro de lo que es su proyecto, pues también genera teorías que tienen que ver con la administración de carácter militar, que es de la que estábamos platicando ahorita, y bueno, esto pues nos lleva a arribar a cómo la disciplina científica comenzó a consolidarse a finales pues del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante la Revolución Industrial, pues este periodo genera nuevas formas de organización del trabajo y de alguna manera pues también ciertas formas o nuevas formas de exigencia de métodos que nos puedan permitir sistematizar y para poder mejorar pues la actividad. Y bueno, les digo, ya pisamos la época de las grandes civilizaciones, los romanos, los sumerios, los egipcios. Ya platicamos sobre las necesidades de la organización militar, sobre las necesidades del tener control o tener dominio sobre todos estos territorios, pues requería de planeación, requería de organización, de evaluación, ¿para qué? Para poder organizar cada vez mejor, aplicar cada vez mejor todos los recursos y pues de alguna manera pues crear ciertos procesos administrativos que tienen que ver pues con de alguna manera esta actividad universal del mundo moderno, ¿no? Pues toda organización debe coordinar sus tareas para poder cumplir con sus objetivos. Entonces, cuando llega la revolución industrial, el desempeño de un rol clave para el desarrollo formal de esta disciplina, pues fue de esta disciplina administrativa justamente a partir de ese crecimiento, ¿no? De ese desarrollo que significó la característica esencial de la revolución industrial, que fue la producción en serie, ¿no? Entonces, la producción en serie generó un nuevo sistema, de alguna manera, de fábricas que reemplazó a los talleres artesanales. De alguna manera también crea este personaje del empresario como eh, con sus medios de producción, ¿sí? Con las características propias que les requieren o que le demandan la eficientización, perdone, pero de repente me cuestan algunas palabras, la eficientización de los recursos, ¿sí? La compra de la fuerza de trabajo, la coordinación de las tareas organizacionales para efecto a partir, perdón, de procesos productivos y que de alguna manera generan teorías
para la mejora del método y el tiempo de los recursos, ¿no? Entonces, estas teorías de gestión administrativa nos permiten establecer un orden para poder controlar y coordinar las acciones y pues los distintos roles que se desempeñan en una organización, ¿no? Entonces, de esta manera, la organización puede prevenir problemas, adaptarse a los cambios y cumplir con sus obligaciones, ¿no? Algunas de las principales teorías, pues las podemos encontrar con los autores que estamos mencionando aquí en nuestra diapositiva, desde Sócrates y Platón, que proponen cuestiones necesarias sobre el análisis de la realidad que vivimos, el análisis sobre la realidad productiva que tenemos, Canton y de Glosiano, Nicolás Maquiavelo, Maquiavelo, acuérdense, Maquiavelo le da unos consejos al príncipe sobre la forma en la que tiene que gobernar y por supuesto que también le dice cómo tiene que administrar, cuáles son aquellas necesidades, ¿no? Encontramos las escuelas de Sir James Stewart, de James Watson, de Charles Bogello, de Frederick Taylor, que de alguna manera cada uno de ellos están dentro de una condición histórica que puede ser importante para la revisión y la administración, ¿no? Es importante que no olvidemos la influencia de la Iglesia Católica, que durante esta época, ya a finales del siglo, ya en el siglo, perdón, en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX, la forma en la que se estructuró la jerarquía de la autoridad y del Estado en la mayoría de las asesorías y su coordinación funcional. ¿Quién operaba la mayor parte de las economías? ¿A través de qué? De la influencia que tenían los gobiernos. El Papa, ¿no? La influencia también de la organización militar, la forma en la que se organizaban lineal, esta forma lineal de origen de los ejércitos de la Edad Media, cómo existía esta unidad de mando y sobre todo, insisto, esta unidad de control sobre ciertas escalas de carácter jerárquico y que de alguna manera provocaban o fundamentaban este Estado Mayor y que también nos daban y que determinaban el principio de la dirección que cada uno de estos proyectos tendría, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que estos principios de origen que tiene la administración, pues están dados a partir de los principales aportes que todas estas teorías y que todas estas experiencias van aportando a lo que es propiamente la administración. Sí, sin dejar de tomar en consideración toda esta evolución, cómo fue creciendo, cómo fue cambiando y cuál es la influencia que estos sectores, insisto, la iglesia en su momento, desde las primeras civilizaciones de las que platicamos, como las creencias, ajá, en este caso hablamos de la iglesia católica, pero consideremos que las creencias siempre han sido parte del poder, ¿no? Del ejercicio del poder cómo los sacerdotes siempre estaban a un lado del gobernante. ¿Y quién estaba organizando? Pues el gobernante, ¿no? Pero entonces, siempre, ¿cuál era la voz que estaba cerca de ¿cómo se llama? La vocecita que estaba siempre diciéndole qué hacer? Pues por un lado estaba la iglesia y por otro lado estaba el ejército, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos que de alguna manera estos han sido elementos que han influido en la construcción de las teorías administrativas. Por otro lado, tenemos la influencia de los filósofos, de estos filósofos que han creado, que a partir de la contemplación de la realidad, a partir del análisis y la reflexión respecto de cuáles son las necesidades del ser humano, de cuáles son aquellas cuestiones que de alguna manera le son importantes, que le generan bienestar, que le generan
satisfacción, pues se han dado diferentes posturas, ¿no? Mencionábamos en nuestra lista original cuáles eran las posturas o la influencia que teníamos por cada uno de estos participantes. Y bueno, decíamos Sócrates en el siglo cuarto antes de Cristo, tercero y cuarto antes de Cristo, pues habla de la administración como esta habilidad personal separada del conocimiento técnico y la experiencia, ¿no? Fíjense, habla de la habilidad personal, es decir, de la habilidad del individuo, ¿sí? Por otro lado, Platón habla del estilo democrático de gobierno y la administración de los negocios públicos. Entonces, él nos da los principios generales sobre la administración de los bienes de todos, ¿sí? Esas, les digo, a partir de la contemplación de su realidad y de la forma en la que socialmente las dinámicas van influyendo para, por un lado, la conservación del poder y por otro lado, la satisfacción de las necesidades de todos, ¿no? Por otro lado, tenemos a Aristóteles, quien él nos habla a partir de la lógica y distingue tres tipos de gobierno. Insisto, el gobierno como estructura es un elemento muy importante sobre el ejercicio del poder y luego entonces tiene la determinación sobre el uso de los recursos, ¿sí? Y bueno, pues él nos habla, les digo, insisto, tres tipos de gobierno: el monárquico, la aristocracia, que es la élite que está alrededor del monarca, y de la democracia, es decir, de las decisiones que infieren o que tienen que ver con las necesidades y los recursos de todos, ¿no? De todo el pueblo. Entonces hace estos tres niveles: el nivel superior, que es del ejercicio del poder; el nivel, el continuo, que es justo el de aquella sociedad que está alrededor ¿cómo se llama?, del monarca o de quien tiene el monopolio del poder, que de alguna manera lo distribuye para efectos de la delegación del poder y de las posibilidades de administración de los recursos. Y finalmente hablamos de lo que nos toca a todos. Francisco Bacón nos habla sobre la lógica moderna, su teoría, y ahí nos dice que los principios de prevalencia de lo principal sobre lo accesorio, es decir, cuáles son las necesidades básicas, son las necesidades accesorias, y que finalmente, chicos, para la administración del poder y de las cuestiones de carácter económico que predominan en la era moderna, pues siguen siendo básicas, ¿no? Justo qué es lo necesario y qué es lo accesorio, y de alguna manera en qué momento lo accesorio se convierte en necesario, ¿no? Les pongo un ejemplo. Ustedes utilizan un teléfono, ¿por qué utilizan un teléfono? Porque tienen la necesidad de comunicación. Esto significa que necesitan el teléfono de última generación, el más sofisticado, pues en principio el más sencillo podría resolver nuestras necesidades inmediatas. Pero ¿qué pasa? Pues lo accesorio se convierte en algo básico para ustedes, porque en su grupo social puede ser lo más importante tener el teléfono de última generación. Básicamente por ahí va esta teoría. Se nos va a acabar el tiempo, ¿eh? Entonces en cualquier momento nos interrumpe y insisto, les pido nos volvamos a conectar. Descartes habla sobre la filosofía moderna en su obra El discurso del método, y nos habla pues de los principios cartesianos que contienen varios de los principios de administración, pues entre ellos el orden, la división del trabajo y el control, y de alguna manera
Recording in progress. Navarro. Bueno, continuamos. Les decía yo entonces que estos elementos de el orden, de alguna manera, que tiene que ver con la organización, la división del trabajo y el control, pues está en concordancia con los elementos de la administración que habíamos estado revisando. Entonces, a partir de estas propuestas es que vamos construyendo lo que hoy día conocemos como la teoría administrativa. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, nos dice que si no hay un gobierno, los seres humanos tienden a vivir en la guerra por los medios de subsistencia, ¿acuerdan? Él nos dice que el hombre es el lobo del hombre, porque el hombre puede destruir al hombre, ¿no? El enemigo del hombre es el hombre. Entonces, nos habla justo de esa necesidad de los medios de subsistencia, esa lucha constante por poseerlos y justamente nos da la justificación de la acumulación de la riqueza, ¿sí? Jean-Jacques Rousseau, en su contrato social, nos habla sobre el Estado que surge de acuerdo a las voluntades, habla sobre el hombre es por naturaleza bueno y afable y la vida en sociedad lo corrompe. Fíjense, ahí tenemos esa contradicción entre lo que nos dice Thomas Hobbes y lo que nos dice pues Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Bueno, Carlos Marx, en su teoría del origen económico del Estado, nos habla que el Estado es el fruto de la dominación del hombre por el hombre, ¿no? Y bueno, más adelante veremos un poquito también qué nos dice sobre la administración. Y de alguna manera habla también sobre las empresas o el poderío que tienen las empresas capitalistas, ¿no? Pero bueno. Por otro lado, la influencia de los filósofos, insisto, tenemos dentro de esta, les digo, viene la influencia de la revolución industrial, y entonces vemos ahí a James Watt, que habla de la máquina, sobre la importancia de la máquina de vapor. Llega la influencia, les digo, el carbón y el hierro, que de alguna manera pone o plantea un modo de producción diferente, que da la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de las fuerzas motrices a la industria, el desarrollo del sistema fabril y el desarrollo del transporte y las comunicaciones. En la segunda parte, respecto del acero y la electricidad, pues vienen los nuevos procesos de fabricación de acero, el perfeccionamiento del dínamo y la intervención del motor de combustión. Estos elementos, chicos, vienen a cambiar la dinámica social y, por supuesto, a cambiar la dinámica de la distribución y aplicación de los recursos, lo que, pues, por supuesto, da nacimiento a condiciones diferentes como son la empresa moderna. Y viene esta ruptura de las estructuras corporativas de la Edad Media, que están determinadas a partir del avance tecnológico y la aplicación de esos progresos científicos en la producción. Y bueno, pues esto también genera nuevas formas de energía y la sustitución de la producción artesanal por la producción industrial.
les digo, entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, cambian y se transforman. La influencia del feudalismo, pues es un sistema que establecía una serie de relaciones políticas y militares, de las que ya platicamos hace un momento. Y bueno, esta forma de administración también viene, les digo, de alguna manera dar una propuesta o un cambio a la forma en la que el monarca otorgaba, insisto, a la eh, a la aristocracia esta posibilidad de administración de los recursos, ¿no? Incluso, pues ya surge eso es una postura diferente de distribución de los recursos. El esclavismo, pues es un elemento, una condición histórica que viene a influir en la forma en la que se fueron surgiendo estas diferentes posturas y pues es contrario a lo que determina al hombre como libre. De alguna manera se trabaja por la fuerza sin que su labor tenga una recompensa, no se cobra por su trabajo y pues no puede quejarse, ¿no? Además no es considerado como un ser humano, es considerado como una cosa. No tiene libertad, dada su condición, y bueno, tampoco tiene libertad, lógicamente, de expresión. Sirve a su dueño todo el tiempo, ¿sí? Les insisto, es una propiedad suya, y como si fuese un objeto, un utensilio, y pues el esclavo no es considerado, les decía, como un ser humano, sino como una mercancía. Surgen luego entonces las teorías modernas, en la época considerada como clásica, en donde bien surgen estos pensadores, ¿sí? Estos economistas que, bueno, nos vienen a dar una visión diferente del análisis de la realidad económica y distributiva que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, les decía, tenemos a Adam Smith, quien en su obra de la riqueza de las naciones, en pleno siglo XVIII, nos habla de la división del trabajo, como las tareas repetitivas y precisas y de alguna manera la especialización el estudio del tiempo y del movimiento, la planeación y organización de funciones de administración y que de alguna manera también vienen a determinar la forma de optimización de los recursos para tener una mayor utilidad. Por otro lado, David Ricardo, otro de los economistas de este siglo, no de este siglo en el que estamos viviendo, sino del siglo que estamos tocando en la evolución, nos habla de los principios de la economía, la política tributaria, el trabajo como un elemento de costo, el capital, el salario, la renta, la producción, los precios y el mercado. Y chicos, estos pensadores nos dan elementos de organización, elementos de validación sobre la importancia que tienen los recursos materiales, la importancia que tiene la organización y el poderío de la economía de aquellos que detentan los medios de comunicación y, ¿verdad?, los medios de producción. Y bueno, después vamos a tener a Stuart Mills, a Karl Marx, a Engels, quienes hacen estudios sobre cuáles son las formas en las que tendríamos que estar atravesando para poder tener de alguna manera la optimización y el control sobre la economía. Todos estos son pensadores económicos, pero que de alguna manera van aportando conocimiento y cientificación a la administración. Entonces, a partir de ello, empezamos a hablar de la administración, en principio, como el arte de lograr que se hagan ciertas cosas a través de las personas, ¿no? También decimos que este arte consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr, con la ayuda de los demás, nuestros objetivos? Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de una organización
y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar las metas establecidas. Y les decía, es un proceso por el cual alguien induce a otros, o a otros, a adelantar acciones previamente diseñadas con miras a alcanzar algo convenido por todos. Es decir, es un proceso que ya generalmente aceptado y está compuesto por un POD, ¿sí? Perdón que me vaya un poquito más rápido, pero si no, no vamos a terminar. Decíamos entonces, podemos arribar a la idea de decir que el concepto de administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el individuo trabajando conjuntamente en un grupo que nos permite lograr eficientemente el objeto elegido. ¿Sí? Es importante entonces, chicos, que regresemos a esto, a esta posición. ¿Qué fue propiamente lo que nos aportaron? ¿Cómo fuimos de esta forma de evolución o esta forma de administración, pues de alguna manera como básica a los procesos o a los principios de administración que podemos contemplar hoy día, ¿no? ¿Cómo es que hemos ido desarrollando a partir de la evolución y devolución, ¿sí? La verdad del ser humano, ir entendiendo cómo podemos lograr esta definición y poder de entender de qué se trata la administración, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo y la esencia misma de administrar? Y decimos entonces que es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el individuo trabajando conjuntamente en grupo, logrando eficientemente sus objetivos elegidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de administrar, es importante que no perdamos de vista cuál es su importancia. Y bueno, se aplica en cualquier tipo de organización, insisto, nosotros tenemos que empezar a aplicarla. Se aplican a los administradores en todos los niveles de la organización. La administración está interesada en la productividad, la eficiencia, que tiene que ver con hacer correctamente las cosas y de hacer cosas pues de forma correcta. Pareciera un juego de palabras, pero tiene una razón de ser. Y de alguna manera los objetivos de la administración a lo largo del tiempo, chicos, pues han sido justamente la obtención de ganancias, la obtención de recursos económicos. Entonces, en la era moderna encontramos ya teorías científicas, ¿sí? Que sustentan estas cuestiones administrativas y vamos a poder revisar a lo largo de nuestro curso, pues, les digo, teorías como la científica, la teoría de la burocracia que está sustentada por la escuela alemana, la teoría clásica que está sustentada por la escuela francesa, pero ya son estas teorías del siglo XX que nos llevan a determinar cuestiones como estamos viendo en, en nuestras diapositivas, ¿no? Como se considera ya desde en la era moderna, ya en el siglo XX, la administración como una ciencia o como un arte, en la que ya tenemos teorías que están encaminadas justamente a la explicación y a la teorización de la administración. Entonces decimos, la teoría es un arte, perdón, la administración es un arte, pues es una manera de poner orden al caos y del mismo modo que el talento artístico puede cultivarse por medio de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos volvernos buenos administradores a partir de estas ideas, a partir de saber que es algo que se puede aprender? Pero, nada más como para continuar y cerrar esta parte de la histórica, que era como la idea de nuestra clase, les digo, en el siglo XX ya surgen estas escuelas, insisto, la escuela de la teoría científica, sustentada en el país más poderoso, Estados Unidos, por
Winslow Taylor, y él propone optimizar el trabajo del obrero para alcanzar mayor eficiencia en la producción industrial. Insisto, como dice nuestra diapositiva, la administración está encaminada, ¿dónde es que lo decía? Encaminada a que el objetivo es crear ganancias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explican los teóricos del siglo XX? Bueno, pues insisto, nos dice, esta escuela de los científicos sostiene que mediante la planeación de procedimientos científicos, cada empleado puede aumentar su capacidad de producción sin dejar lugar a su criterio personal o a la improvisación. Ojo, estas teorías surgen a principios del siglo XX, ¿sí? ¿Por qué es importante que lo veamos? Para que podamos entender cómo hoy día hemos evolucionado, ¿no? Cómo se han transformado estas formas de producción y que tienen que ver justo con la forma de visión y de explicación y sustentación que le vamos a dar a la administración. La teoría de la burocracia, sostenida por Max Weber, el alemán Max Weber, les digo, de la escuela alemana, él propone un procedimiento para centrar en una jerarquía con la división de la responsabilidad y la especialización del trabajo, la división del trabajo y la delegación. Según esta teoría, el control depende del orden burocrático, es decir, del orden que internamente tenga la organización, y las normas deben ser respetadas por el jefe y el resto de los integrantes. Es decir, es esta estructura, ¿cómo se llama? Vertical, en la que quien toma las decisiones tiene que ser el jefe. Desde el punto de vista de Max Weber, la jerarquía es un elemento muy importante para la administración, ¿sí? En la escuela francesa, que también está considerada como parte de la escuela clásica, Henry Fayol propone un enfoque sistemático integral de toda esta organización en el que todos sus componentes deben ser controlados y coordinados. Esta teoría se enfoca en el desempeño de la dirección jerárquica para que el desarrollo de todas las funciones administrativas puedan ser delegadas en responsabilidad del resto de los empleados, ¿no? Henry Fayol, chicos, dicho sea de paso, también nos deja una serie de principios para la administración y que los pudiéramos mencionar de la siguiente manera, que considera como relevantes para poder construir una administración y que de algunas maneras son importantes, pero que están también cubiertos, están dados a partir de lo que dicen otros teóricos, pero que los podemos reducir de alguna manera a lo siguiente. Fayol nos habla del principio elemental de la división del trabajo, del principio elemental de la autoridad y la responsabilidad. ¿Quién es autoridad? Tiene responsabilidad. El que es el jefe es el que es responsable de todo. La disciplina, acuérdense, dice en nuestra diapositiva, el respeto a las reglas es básico para poder avanzar. La unidad de mando, la forma y esta cadena de mando es básica para que la organización funcione. Bueno, para que la empresa funcione, acuérdense, estamos a principios del siglo pasado. Por otro lado, la unidad de dirección es básica para saber, para que no se pierda el camino del objetivo que se tiene planteado. La centralización y descentralización son determinantes para poder tener control respecto del objetivo esencial. El orden organizacional, la equidad, ¿sí? La equidad como elemento de dar a cada quien lo que necesita para el desarrollo de su trabajo. Y la estabilidad del personal, que de alguna manera genera esta forma de pensar que existía en el siglo pasado y que todavía está dada en la forma de construcción de trabajo con la que iniciamos nuestra vida laboral las personas, por ejemplo, de mi generación.
El orden organizacional es básico para no perder el equilibrio, ¿no? Y les digo, la estabilidad de las personas, si ustedes lo saben, pues que buscábamos las personas de mi generación, tener un trabajo que nos permitiera comprar una casa, ¿sí? Que nos permitiera aspirar a una pensión, que hoy día ya no tiene el mismo sentido, ¿sí? Ya no es la misma perspectiva que pueden, que de la que a partir de la cual ustedes son integrados al mercado laboral. Pero finalmente, estos son los principios de los que nos habla Fayol. Y bueno, la iniciativa, el espíritu de equipo, que podremos revisar un poquito más adelante, pero que de alguna manera estos principios, les digo, son importantes desde el punto de vista de la evolución de la organización, porque de alguna manera buscan promover cierta gestión organizacional eficiente, basada pues en la coordinación adecuada de los recursos y el establecimiento de la estructura jerárquica clara. Esto, chicos, pues también nos permite, insisto, arribar a entender la importancia de la administración y poder, pues, explicar que esta va a estar dada a partir de la forma en la que se desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de las organizaciones modernas, pues por diversas razones, ¿no? ¿Cuáles razones pudiéramos mencionar? Permite coordinar recursos humanos y materiales de manera eficiente, facilita la toma de decisiones estratégicas, construye pues, el logro de los objetivos de las organizaciones. Ya vamos a ver la teoría organizacional y vamos a poder entender más o menos cuáles son los elementos esenciales de esta. Promueve la innovación y la adaptación al cambio. Y finalmente fortalece la competitividad de las organizaciones en entornos globalizados. Entonces, pues la administración resulta particularmente relevante porque los datos, pues estos elementos han convertido, pues, como a la han convertido en un recurso vital, estratégico, que gestiona adecuadamente, pues, el generar el valor organizacional, ¿no? Y entonces podemos decir que la evolución de la administración a través del tiempo ha generado pues un pensamiento administrativo que puede analizarse a través de diversas escuelas teóricas de las que hemos revisado, de las que hemos hecho mención, además de las que ya les mencioné, es decir, la escuela clásica francesa de principios de siglo, la escuela científica también norteamericana de principios de siglo, representada por Taylor, la alemana, representada por Max Weber, la teoría humanista del Mayo, que nos propone, pues de alguna manera, una filosofía empresarial para poder contrastar el rigor metodológico científico de la deshumanización del obrero, ¿sí? Que empieza ya a pensar propiamente en la necesidad del individuo dentro de la organización y que de alguna manera también destaca la importancia de la superación personal, de las buenas relaciones interpersonales y que de alguna manera también nos permite contribuir de alguna manera o revisar la eficiencia de los procesos productivos, pero insisto, a partir de esas relaciones interpersonales. Entonces, esto, chicos, surge a partir de la segunda mitad del siglo XX y de alguna manera nos da una visión diferente, ¿no? Viene la teoría del comportamiento de Maslow y esta pues propone la dominación de la pirámide para poder explicar las necesidades que impulsan la conducta humana. Ya empezamos a pensar qué pasa con el ser humano que está formando esta organización y a partir de ello, bueno, pues tenemos algunas otras teorías, bueno, les digo, surge esta teoría que sigue siendo pues utilizada en la actualidad y que reconoce pues los 5 tipos de necesidades de orden mayor a menor y hablaríamos aquí de las fisiológicas, de las necesidades de seguridad, de las necesidades sociales, de las necesidades de reconocimiento
y de las necesidades de autorregulación, que vamos a poder ver, chicos, cuando empecemos a ver cuáles son las necesidades organizacionales, la importancia que tienen estas necesidades. Por ello mencionamos la teoría. Y por último, hablaríamos de la teoría de la contingencia de William Zimm, de Struber y de Thompson. Y ya estas, bueno, están creadas por toda esta escuela estadounidense de los 80s, ¿sí? En la que se propone a la organización como un sistema abierto. Y aquí se sostiene que la relación entre las coordinaciones del ambiente y administrativas de la organización pues deben ser consideradas en conjunto, ¿no? A fin de adaptar una estructura organizacional y a los diversos imprevistos que pueden existir. Y según esta teoría, pues el correcto funcionamiento de una organización depende de la interacción con el entorno. Aquí ya tenemos nuevos elementos, insisto, que son aquellas características especiales que tienen cada una de estas teorías y que fueron aportando a la construcción de la, ¿cómo se llama? De la administración y de la teoría y de la forma de visión de la administración que tenemos hoy día. Perdón, la próxima sesión revisaremos y terminaremos de revisar cuáles son aquellas escuelas, pero ahora sí de la época moderna, que nos han aportado, cuáles han sido las primeras aportaciones que tenemos para efecto de que podamos ir pensando cómo estas aportaciones, pues de alguna manera de carácter científico, han sido o nos han permitido tener las teorías organizacionales, sistémicas, y que nos llevan al entendimiento de la forma de construcción y funcionamiento de la administración en el siglo XXI. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Estamos bien? Sé que esto fue así como un poquito historia relámpago, pero bueno, creo que es de alguna manera implican los rasgos generales que han contribuido, insisto, a que podamos visualizar a la administración como la vemos hoy día y que nos va a servir para poder entender las teorías modernas que vamos a contemplar nuestra próxima sesión. ¿Alguna duda, insisto, algún comentario? ¿No? No. No. No, todo bien, Todo bien, gracias. gracias. Bueno, Todo bien, maestra, entonces, gracias. por fin, perdón por la rapidez, perdón por todo, pero tenemos que avanzar en esto para efecto de ya empezar a ver propiamente lo que es la administración hoy día. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues que tengan un excelente día. Tomo la última copia de pantalla para ver quiénes asistieron y nos estamos viendo. Les subo la primera lectura que es justamente sobre los antecedentes históricos de la administración y les digo, estaríamos revisando ya las teorías modernas de la administración para poder ya entrar de lleno a nuestra materia, ¿ok? Bueno, que tengan un estupendo día, chicos. Entonces, si no tenemos otros Maestra, una comentarios. pregunta nada más. Bueno, yo quería como confirmar, porque todavía teníamos como que la duda. ¿Verdad que usted ya iba a quedarse con nosotros? O sea, usted no es una maestra Sí, ya estoy suplente, ya es confirmada. Sí. ok, ya es quien nos va a dar la clase y se va a quedar el miércoles, se va a quedar igual a la misma hora, ¿verdad? Que teníamos de 11 a 1, Sí, solo cambia el día de hoy de 7 a 9. sí, y cambia el día de hoy, chicos, porque yo tengo ahorita una clase Ok, una sí, clase sí, no, presencial, nada más entonces como no les para podía. confirmar. Ajá, sí. Maestra, disculpe, yo me conecté un poco tarde, no había visto el WhatsApp, ¿todavía tengo asistencia? Sí, por eso tomé en varios momentos fotos, porque entendía que no todos habían sido, bueno, no todos habían tenido la liga en tiempo. Ajá, por eso les dije ahorita, tomo la última copia de pantalla para efecto de ver quiénes están y poder, pues, ser justo en considerar a todos los que se fueron incorporando durante el transcurso de la clase. Ah, ok, ¿Ok? gracias, maestra.
Sí, no se preocupen. Por Recording eso stopped. les fui diciendo de a poco cómo era que estábamos organizando esto. Pero no se preocupen, ya la próxima sesiones que tengamos así en línea, insisto, las sesiones en línea las vamos a dedicar a ver cuestiones teóricas y las sesiones presenciales, ahí sí vamos a hacer dinámicas diferentes. Ok. Y la intención, pues, es justo que todos puedan participar y las próximas sesiones normalmente tomo cada sesión que empiezo, o sea, ya ven que se interrumpe, cada sesión que inicio tomo pantalla, o sea, tomo 3 copias de pantalla para saber quiénes estuvieron. ¿Ok? Ok, Miss, Bueno, gracias. Muchas gracias. que estés muy bien. Bueno, nos vemos, que tengan un bonito día y nos vemos en nuestra próxima clase. Les encargo que revisen la tarea, las tareas las estoy poniendo el día de mañana para efecto de que las puedan realizar. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno, entre hoy y mañana. Hoy por la tarde Gracias. me dedico a eso y mañana. Adiós, adiós. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas Luego, Hasta luego. profesora. Bye. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.